Preguntas y respuestas con el Dr. Joe Dispenza, investigador, orador, médico quiropráctico y autor de bestsellers reconocido por el New York Times. Ahora, la sesión número 1, introducción y bienvenida por el Dr. Joe Dispenza. Este CD te dará una mayor comprensión de lo que significa cambiar. El cambio es un concepto interesante porque requiere hacerse consciente. Requiere decidir quién quieres dejar de ser. Y ese nivel de conciencia exige una cierta cantidad de esfuerzo mental y control. Quiero hablar de la importancia del cambio y por qué deberíamos o desearíamos cambiar y por qué querríamos crear un nuevo yo o una nueva vida. ¿Cuáles son los beneficios? El cambio tiene todo que ver con expandirse. Tiene que ver con desprender ciertos rasgos que hemos memorizado y reaprender nuevos estados, con eliminar el hábito del antiguo yo y reinventar un nuevo yo. Tiene que ver con tu decisión de dejar de pensar, actuar o sentir de un modo predecible. Y esto requiere podar conexiones sinápticas y desarrollar nuevas conexiones. Requiere desmemorizar estados emocionales que se han vuelto parte de tu personalidad y luego reacondicionar tu cuerpo a una nueva emoción o a una nueva mente. Según la neurociencia, tenemos 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar, actuar, a ser. El cerebro pensante es la neocorteza y cada vez que aprendemos algo nuevo, se crea una nueva conexión sináptica en nuestro cerebro pensante. Y la neocorteza, ese cerebro ondulado que se ve en la parte exterior, nos permite obtener información de nuestro entorno. Cuando aprendemos algo nuevo, añadimos una nueva puntada a los circuitos que son como un tapiz tridimensional en nuestra materia gris. No basta con aprender esa información, es importante aplicar lo que aprendemos, personalizarlo, demostrarlo. Tenemos que tomar lo que aprendimos intelectual o filosóficamente, el conocimiento que hemos adquirido y ponerlo en práctica, personalizarlo, demostrarlo, cambiar algo de nosotros mismos y cuando lo hacemos, vivimos una experiencia nueva. La experiencia enriquece al cerebro, porque cuando vivimos una experiencia nueva, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, nuestros 5 sentidos están recibiendo toda esa información del entorno y eso envía un torrente de información al cerebro, mediante 5 vías diferentes, lo que causa que miles de neuronas se organicen para reflejar el suceso. Estas neuronas empiezan a reflejar el entorno y a producir sustancias químicas que envían señales al cuerpo. Cuando eso sucede, se activa el segundo cerebro, llamado cerebro límbico o cerebro emocional. En cuanto modificamos nuestra conducta y vivimos una nueva experiencia, estamos instruyendo al cuerpo emocionalmente para enseñarle lo que entendió intelectualmente. Y ahora, hay 2 cerebros que trabajan juntos. La mente y el cuerpo van al unísono. Ahora encarnas el conocimiento. No basta con tener la experiencia una sola vez. Tienes que ser capaz de repetirla, hacerlo una y otra vez. Y tienes que memorizarla. Tienes que condicionar neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo, al punto de que tu cuerpo lo sepa tan bien como tu cerebro. Cuando haces esto, pasas a un estado del ser. Cuando estamos en un estado del ser, nuestros pensamientos y sentimientos se alinean con un concepto y se activa ese cerebro llamado el cerebelo, el centro de la memoria, donde lo hemos practicado tantas veces que ya no tenemos que pensar en ello. El proceso de cambio requiere que pasemos de pensar, actuar, a ser. Nuestros pensamientos fijos son conductas habituadas y nuestras emociones memorizadas determinan quiénes somos. Y el campo cuántico tiende a responder a quiénes somos, no tanto a nuestros deseos o a lo que queremos, sino a quiénes estamos siendo. Entonces, entrar en un estado del ser nos permite cambiar no solo nuestra salud, sino vías y escenarios de nuestra vida. Veamos un ejemplo de cómo sucede eso. Supongamos que leíste un libro llamado Del perdón al amor, a la libertad y a la transformación personal, y te quedaste tan fascinado con la información de este libro que te pasaste horas mientras conducías tu coche pensando en todo lo que habías aprendido. Se te ocurren nuevas ideas a partir de la información de este libro. Escuchas el CD complementario. Podríamos decir que toda esta información es intelectual. Es teoría, es filosofía. Está almacenado en tu cerebro pensante. Y a medida que repasas esta información, cuando piensas en eso, lo que aprendes, lo que repasas, lo que contemplas,
lo que memorizas en tu cabeza, hace que ciertas neuronas desarrollen una relación a largo plazo. Podríamos decir que el concepto de la neurociencia, las células nerviosas que se activan juntas, se conectan entre sí. Significa que estás configurando nueva información en tu cerebro filosóficamente. Has leído este libro, has repasado toda la información e instalaste el hardware para reflejar lo que has aprendido. De hecho, cada vez que pensaste en eso, cada vez que repetiste esos pensamientos en tu cabeza, estabas recordándote a ti mismo y reforzando esos circuitos. Si decimos que cada vez que aprendes algo nuevo, se forma una nueva conexión en tu cerebro, podemos decir que recordar es mantener y sostener esas conexiones. Mediante el proceso de repetición, estás en verdad reforzando esos circuitos para que permanezcan en su sitio por más tiempo que solo unos momentos. Toda esta información está almacenada en tu cerebro pensante y resulta que te han invitado a una fiesta de tu trabajo. Y cuando piensas en ir a esta fiesta, estás muy entusiasmado porque las últimas semanas estuviste compartiendo con tus amigos la gran información de este libro fantástico que leíste. Toda la información está en tu cabeza. Todavía no la sientes, pero has pensado mucho en eso. Podrías contarles a tu familia y amigos en la cena lo que es perdonar, cómo amar, qué es la transformación personal. Podrías darle consejos a tu mejor amigo en una fiesta y podrías convertirte en un excelente filósofo, pero sigue siendo teoría. Y ahora que te han invitado a esta fiesta laboral, oyes que uno de tus enemigos, alguien que te traicionó, alguien que te difamó o alguien que te acusó falsamente, va a ir a la fiesta. Y en cuanto oyes que va a ir a esta fiesta, empiezas a pensar, como el antiguo yo, lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer, cómo te vas a sentir. Y mientras piensas de este modo viejo y conocido, de pronto se te ocurre, ¿qué parte del conocimiento, qué parte de la filosofía que aprendí de este libro podría aplicar de verdad? ¿Qué podría demostrar cómo debería cambiar mi conducta y hacer exactamente lo que dice el libro para vivir una nueva experiencia? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi conducta coincida con mis intenciones? ¿Cómo puedo hacer que mis actos equivalgan a esos nuevos pensamientos? En cuanto te sientas en el sofá y empiezas a repasar, a pensar y recordarte a ti mismo y contemplar todo lo que aprendiste, en cuanto piensas de un nuevo modo, fuerzas a tu cerebro a que se active en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y cada vez que el cerebro funciona de modo diferente, se forma una nueva mente. Tu proceso de contemplación está creando, literalmente, una nueva mente. Y si lo haces suficientes veces, estás instalando el hardware antes de que suceda la experiencia. Ahora tienes algunos circuitos que podrás usar cuando vivas esa experiencia. Mientras conduces a la fiesta y te recuerdas quién quieres dejar de ser, cómo quieres dejar de actuar, qué sentimientos ya no vas a sentir, cuando piensas en eso y te haces consciente de esas tendencias inconscientes, el solo hecho de que lo estés repasando está impidiendo que ciertos circuitos se activen. Y un principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. En otras palabras, lo que no se usa se pierde. Cuando te haces consciente de esas reacciones automáticas y reflexionas sobre un nuevo modo de ser, al pensar en un nuevo modo de ser, estás planeando un nuevo hardware neurológicamente e instalando los circuitos antes de que ocurra la experiencia. Entonces, llegas a la fiesta, ves a tu enemigo y en vez de reaccionar de un modo predecible, decides hacer exactamente lo que dice el libro. Perdonas, te liberas, ya no lo atas a él o a ella al pasado, ya no vuelves a repasar la misma emoción. Y mientras haces este proceso y te acercas a esta persona como tu nuevo yo y realmente pasas por el proceso del perdón, en cuanto lo haces y haces exactamente lo que dice el libro, empiezas a sentir una sensación de amor. Sientes una sensación de transformación personal y libertad. En cuanto pasa esto, vives una nueva experiencia porque cambias tu conducta. Le estás enseñando al cuerpo lo que la mente entendió intelectualmente. Es decir,
el cuerpo está aprendiendo químicamente lo que la mente entendió filosóficamente. Entonces, podemos decir que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y de la mente, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cuando haces exactamente lo que se supone que debes hacer y tienes este nuevo sentimiento llamado amor, este nuevo sentimiento de liberación y perdón, se activa ese segundo cerebro y el cuerpo y la mente trabajan juntos. Ahora sabes y estás encarnando ese conocimiento. Sabes cómo se sienten el perdón y la libertad. No basta hacerlo una vez. No podemos perdonar a nuestros enemigos una vez y decir, soy un santo. Tenemos que ser capaces de repetirlo una y otra vez. Tenemos que memorizar este nuevo estado. Y cuando conectamos neurológicamente ese hardware y luego condicionamos al cuerpo emocionalmente, con el tiempo, al repetir eso, tanto neurológica como químicamente, se activa el tercer cerebro, llamado el cerebelo, y ahora hemos pasado de pensar, actuar, a ser. Si lo practicamos lo suficiente, cuando entramos en ese estado del ser, significa que nuestra mente y nuestro cuerpo están en un orden exacto. Experimentamos un nuevo sentimiento. Si podemos mantener ese nuevo estado del ser y memorizarlo, podemos decir que en ese estado del ser, cuando la mente y el cuerpo trabajan unidos, hemos memorizado un orden interno tan poderoso que ninguna situación de nuestra vida puede apartarnos de él. Y es entonces cuando en ese estado de ser, el campo cuántico de nuestra vida empieza a fluir como resultado de lo que somos. Entre el 90 y el 95% de lo que somos cuando alcanzamos los 35 años de edad reside en un sistema de memoria subconsciente donde se encuentran la mayoría de nuestros hábitos y conductas. Nuestro deseo natural en la vida es pasar de pensar a actuar, a ser. Y cuando logramos que esos estados mentales llamados amor, perdón y compasión sean tan automáticos como los que nos llevan a nuestra expresión más baja, nos encontramos en una nueva aventura. Nos dirigimos hacia una nueva vida, una nueva realidad. Espero que lo disfrutes. Pregunta número 1. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Empiezo con buenas intenciones y luego vuelvo a ser la misma persona y dejo de creer en mí. ¿Es de verdad posible? Hablemos de eso, porque tenemos que entender que existe una fisiología entre el cerebro y el cuerpo. Cada vez que tenemos un pensamiento, creamos una sustancia química. Si tenemos pensamientos grandiosos o ilimitados, creamos sustancias químicas que envían la señal al cuerpo para que nos sintamos exactamente como estamos pensando, grandiosos o ilimitados. Esta cosa etérea llamada pensamiento da vueltas por el cerebro, activa una serie de circuitos, los circuitos liberan sustancias químicas y las sustancias químicas, como mensajeros, llevan la señal al cuerpo de que nos sintamos exactamente como estábamos pensando. Si estás teniendo pensamientos infelices o negativos, en cuestión de segundos empezarás a sentirte infeliz o negativo. El cuerpo recibe la señal del cerebro y la mente y el cuerpo empiezan a trabajar juntos. Nuestros pensamientos estimulan al cuerpo. Pensamos de un modo negativo y empezamos a sentirnos de un modo negativo. Una vez que nos sentimos negativos y nos damos cuenta de que nos sentimos así, lo conveniente para nosotros es pensar del modo que nos sentimos, lo que crea más sustancias químicas para que nos sintamos como pensamos y pensamos como nos sentimos. Y este ciclo químico, esta continuidad química, crea lo que llamamos un estado del ser. Cuando alguien dice, soy una persona infeliz, es porque ha memorizado ese estado químico del ser. Piensa en esto, este ciclo repetitivo, la redundancia de crear las mismas sustancias químicas, 20 años de odio, 10 años de ira, 15 años de juzgar, esas sustancias que se crean con el tiempo condicionan al cuerpo a convertirse en la mente. Piensa en esto, cuando el cuerpo se convierte en la mente, tenemos un hábito. Un hábito es cuando el cuerpo es la mente. Una persona ha activado los mismos pensamientos y estos crearon las mismas sustancias químicas de sufrimiento o de inseguridad. Por ejemplo, la persona tiene pensamientos de inseguridad o de sufrimiento y eso le envía una señal al cuerpo para que se sienta insegura o sufra. Una vez que dice sufro, empieza a pensar del modo en que se siente. Empieza a tener pensamientos de autocompasión, empieza a quejarse, a culpar
a poner excusas y eso hace que experimente más sufrimiento, lo que le permite continuar ese ciclo. Y cuando pensamos y sentimos, sentimos y pensamos y sentimos una y otra vez, los sentimientos se convierten en el modo de pensar. Cuando no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, jamás cambiamos. Cambiar, en realidad, es pensar más allá de cómo nos sentimos. Pensemos en esto. Una persona ha memorizado un cierto estado, digamos sufrimiento, porque es el ejemplo que estamos usando. Lo ha practicado tanto, lo ha pensado tanto, lo ha sentido tanto, que se ha convertido en su personalidad, en un aspecto de su personalidad. Y al repetir los pensamientos una y otra vez, y repetir los sentimientos, si lo hacemos lo suficiente, condicionamos al cuerpo para que se convierta en la mente. Veamos un ejemplo. Podemos decir, ¿cómo se convierte el cuerpo en la mente? Si vives en un estado mental llamado sufrimiento y has dominado ese sentimiento, el cuerpo lo conoce mejor que el cerebro. Cuando podemos repetir algo tantas veces, lo archivamos en un sistema de memoria diferente, donde el cuerpo literalmente sabe más que el cerebro. Por ejemplo, no puedes recordar un número telefónico con tu mente, pero cuando agarras el teléfono, tu mano es capaz de marcar el número. ¿Cómo es eso posible? Significa que lo has practicado tantas veces que el cuerpo lo sabe mejor que el cerebro. La mayoría de las reacciones emocionales, la mayoría de los estados mentales, la mayoría de las habilidades y hábitos, la mayoría de los condicionamientos residen donde el cuerpo sabe más que el cerebro. Una persona que ha sufrido durante 20 años dice, quiero declarar conscientemente que deseo ser feliz. Pero como el cuerpo ha sido condicionado durante 20 años a ser infeliz o a sufrir, la mente y el cuerpo no funcionan a la par. El cuerpo es el sirviente del amo. El cerebro y la mente son el amo. Si condicionamos al cuerpo para que sepa más que el cerebro, el sirviente se convierte en el amo y el amo se va a dormir. Entonces, cuando afirmamos que queremos consciente y deliberadamente declarar la felicidad, el cuerpo, que ha sido condicionado para ser infeliz, funciona en contra de la mente. Si el cuerpo conoce el estado mental de la infelicidad mejor que lo que el cerebro consciente conoce la felicidad, porque no ha tenido la experiencia, en cuanto el cuerpo recibe un pensamiento aislado del entorno, cualquier estímulo del entorno, la persona empieza a actuar de modo repetitivo. Cambiar, entonces, es quitar la mente del cuerpo y ponerla otra vez en el cerebro. Y eso requiere un acto de voluntad, requiere esfuerzo. Nadie nos dice que cambiar va a ser difícil. Nadie dice, cuando estés en medio del cambio, te vas a sentir incómodo. Pero es verdad, porque cuando empiezas a deshacer la química de siempre, interrumpes la continuidad química de pensar y sentir. Si dices, hoy voy a dejar de sufrir, hoy voy a dejar de sentir pena por mí, hoy voy a dejar de poner excusas y de culpar a los demás, y empiezas a frenar esos mismos pensamientos y acciones de siempre, dejas de crear la misma química que le dabas al cuerpo, y el cuerpo entra en un estado de caos. Se revela, porque ha estado condicionado durante 10 o 20 años. Y empieza a enviar señales al cerebro, y las envía tanto por el sistema nervioso central como por el sistema circulatorio. Si dejamos de tener los mismos pensamientos y de crear la misma química, el cuerpo, de pronto, se da cuenta de que ya no recibe su condicionamiento habitual. Las células del cuerpo se unen y envían una señal al cerebro a través del sistema nervioso central. Yo lo llamo la vía rápida. Cuando el cerebro deja de producir cierta cantidad de sustancias químicas, se activa una parte del cerebro llamada hipotálamo. Es como el termostato del cerebro. Se da cuenta de que ha bajado la química del sufrimiento y enseguida el termostato quiere fabricar más sustancias químicas para que todo vuelva a la normalidad. Yo lo llamo la vía lenta. A través del sistema circulatorio y del sistema nervioso central, si el cuerpo se ha convertido en la mente, empieza a enviar señales al cerebro, y esas señales se dan en la forma de lo que yo llamo subvocalizaciones, o parloteo, o voces que nos dicen, puedes empezar mañana, no te lo mereces, qué buena razón para sufrir, esto no me parece bien. Y en cuanto respondemos a esas voces y aceptamos esas voces como verdad, creamos la misma química que nos permite actuar y pensar de modo predecible otra vez. La mayoría de las personas no cambian, porque cuando empiezan a hacer cambios, se dan cuenta de que la mente está en un estado
y el cuerpo en otro estado. En otras palabras, vivieron del mismo modo durante 20 años siendo infelices y ahora intentan deliberadamente ser felices, pero el cuerpo está programado con otro propósito. Durante el proceso de cambio, tiene que haber un modo de enseñarle al cuerpo un nuevo estado o reacondicionarlo a una nueva mente, y eso requiere cierta práctica. La mayoría de las personas nunca cambian. ¿Por qué? En primer lugar, saben que es incómodo, y cuando empiezan a sentirse incómodos, aunque lo conocido no les sirva, es decir, son felices siendo infelices. Mientras tengan los mismos sentimientos o los sentimientos se vean interrumpidos, es más fácil para ellos volver a lo conocido, aunque no les sirva. Han memorizado ese estado y regresan al mismo estado mental. ¿Qué resulta de eso? Toman las mismas decisiones, mantienen las mismas relaciones, surgen las mismas circunstancias en su vida y regresan al mismo estado químico. Para cambiar, entonces, debemos entender que tenemos que pensar y actuar de modo diferente. Tenemos que desaprender esos antiguos estados, hacernos conscientes de ellos y reaprender un nuevo estado, y eso requiere cierta práctica. Pregunta número 2. ¿Cómo cambio los pensamientos negativos que siempre se imponen sobre los positivos? Un pensamiento negativo solo es negativo porque no te es útil. Si realmente tuvieras claro lo que quieres, si dijeras, ¿qué quiero para mí y para mi futuro? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? ¿Qué estilo de vida quiero llevar? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener? ¿Con qué clase de sentimientos me quiero familiarizar? ¿Cómo puedo aplicarlos y causar un ejemplo? A esta clase de preguntas yo las llamo preguntas del lóbulo frontal. Este es el primer paso para crear de verdad una nueva mente, para cambiar de verdad tu mente. Cuando hacemos preguntas sobre especulaciones, sobre posibilidades, sobre reinventar una nueva modalidad, se activa el cerebro anterior. Y el cerebro anterior es el arquitecto, es el diseñador del destino. Es la mente consciente que empieza a planear y proyectar nuevos modos de ser, nuevos modos de pensar y de actuar. Cuando nos hacemos preguntas del tipo, ¿cómo sería? ¿Cómo debería ser? ¿Qué tendría que cambiar de mí mismo? El lóbulo frontal empieza a observar el paisaje del cerebro y a escoger distintas redes neuronales que hemos aprendido a través de nuestras vidas o experiencia, y las combina a la perfección para crear un nuevo plan o un nuevo ideal. Cuando decimos, ¿cuál es el mejor ideal de mí mismo? ¿Cuál es la máxima expresión de mí mismo? ¿Qué debería cambiar en mí? ¿A qué personajes históricos admiro? ¿Qué haría falta para ser como ellos? Cuando contemplamos estas ideas, empezamos a formar una nueva mente. Los pensamientos negativos están conectados a emociones negativas. Las emociones negativas están conectadas a experiencias del pasado. Las experiencias del pasado más significativas son aquellas que producen las mayores cargas emocionales. Las emociones, como dijimos, son el producto de la experiencia y recordamos mejor las experiencias porque podemos recordar lo que sentimos o las emociones asociadas a ellas. Si queremos cambiar nuestro destino o queremos cambiar pensamientos negativos por positivos, debemos entender que para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar la energía conectada a ella. Y cuando cambiamos la energía que está conectada a nuestra realidad, cambiamos nuestras emociones. Yo siempre pienso que si quiero cambiar algo en mi vida y nada está cambiando, entonces es que estoy aferrado a cierta emoción que está manteniendo a esa energía congelada en el mismo lugar. ¿Puedo crear una energía diferente que esté conectada a una emoción diferente? Si soy capaz de crear una energía diferente conectada a una emoción diferente, debería producir algún giro, algún movimiento en mi vida. Recuerda, las emociones relacionadas con el pasado que hemos memorizado debido a experiencias del pasado mantienen el status quo de la realidad. Ser neuroplástico, ser suelto, ser libre, es ser capaz de entender que la emoción está conectada a una experiencia del pasado. Y cuando entendemos eso, podemos cambiar la energía que lo rodea. Los pensamientos negativos y los sentimientos negativos van de la mano, porque los practicamos tantas veces, pensamos en ellos tantas veces, que se han convertido en el grupo de circuitos fijos que hemos creado basado en nuestro libre albedrío. Si entiendes esto, ya no puedes culpar a tu marido,
o culpar a tu padre, o culpar a tus hijos. No puedes culpar al entorno o a ser de cierta raza. Básicamente, debemos decir que para cambiar eso, debemos darnos cuenta y entender completamente que esto depende de nosotros. Digamos que estás en una relación con una persona que no te respeta y ya has tenido tantas experiencias con esa persona que has memorizado los sentimientos de falta de respeto o de dignidad y tienes instalado ese circuito, pues has tenido experiencias suficientes para reforzarlo. Si a esa persona la sacáramos de tu realidad y la enviáramos a otra galaxia, estarás de acuerdo en que todavía tendrías instalados esos circuitos de sentirte indigno, las mismas emociones conectadas a esos circuitos. Y si buscaras otra relación, muy posiblemente elegirías a la misma persona con distinto corte de pelo. Porque en realidad, ese circuito te hace percibir lo que deseas neurológica y químicamente para que puedas recordar quién eres como individuo, como la persona de un yo. Entonces, lo único que nos queda es cambiar nuestros propios circuitos, cambiar nuestra configuración. Y cuando cambiamos nuestra configuración, cuando desarmamos neurológicamente la arquitectura sustancial que nos define, cuando podemos cambiar eso, aparecen personas nuevas en nuestra vida, con emociones diferentes, que ya no nos hacen repetir los mismos patrones. No es un proceso sencillo. Es difícil decir, fueron mis propios pensamientos y reacciones los que crearon esta situación. Es difícil decir, no puedo culpar a mi padre o a mi exmujer o a mi exmarido. Es difícil decir, así es como estoy configurado y tal vez deba cambiar mis conexiones internas. Y entonces, al cambiar algo internamente, debería cambiar algo externamente en nuestra vida y deberíamos ser capaces de atraer a alguien afín a nuestra mente. Nuestra mente, por supuesto, es ese conjunto de circuitos que activamos continuamente. Si seguimos creando las mismas relaciones y seguimos creando los mismos sucesos en nuestra vida, eso significa que pasamos de una relación a otra sin ninguna autorreflexión, sin ninguna contemplación, sin tomar ninguna decisión para pensar y actuar de otro modo o cambiar algo en nosotros mismos. Y la idea de que sigamos contemplando esos pensamientos negativos, si entendemos que volveríamos a contemplar refuerza los circuitos, hace que nos preguntemos, ¿tener esos pensamientos es quererme? Al tener estos pensamientos del mismo modo todos los días, solo estoy reforzando los mismos pensamientos y experiencias y nada cambia en mi cerebro. Y si nada cambia en mi cerebro y el entorno es una extensión de mi cerebro, entonces nada debería cambiar en mi mundo. Entonces, tenemos los mismos pensamientos, realizamos las mismas acciones y esperamos un resultado diferente. Nos hemos dormido al volante. Si no nos gusta nuestra vida o las circunstancias de nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar y sentir. Y eso, por supuesto, exige un acto de voluntad, exige repetición y hace falta práctica para poder hacerlo. No es un proceso sencillo, pero ¿qué más podemos hacer? Es decir, si no nos dedicamos a la tarea de evolucionar, solo nos queda el mismo grupo de circuitos que heredamos genéticamente de nuestros padres. Si no añadimos nada a los circuitos genéticos que heredamos, acabamos teniendo los mismos pensamientos que nuestros padres, los mismos sentimientos que nuestros padres, la misma conducta que nuestros padres, pues solo estamos usando los circuitos y conexiones que heredamos de ellos genéticamente. Pregunta número 3. ¿Cómo nos deshacemos de los recuerdos dolorosos del pasado? Los recuerdos, los sentimientos y las emociones son producto de la experiencia personal y, por supuesto, cada recuerdo tiene un sentimiento asociado a él. Cuando vivimos sucesos emocionales muy fuertes en nuestra vida, algunos de ellos son devastadores, otros traumáticos. Esos sucesos cambian de tal manera la química interna del cuerpo que tenemos que fijarnos en cuál fue la causa de este cambio. Entonces, identificamos ese cambio interno en nuestro cuerpo con alguna persona, o cosa o lugar, y lo registramos como la causa de que nos sentimos así. Y ese modo de identificar el cambio interno con un estímulo externo del entorno, eso es un recuerdo, ese es un suceso, es lo que hacemos todo el tiempo.
No recordamos muy bien las cosas que nos son conocidas o rutinarias, porque no cambia nuestra química interna, y entonces seguimos con nuestra vida, recordándonos como lo que siempre fuimos. Cuando nos sucede algo traumático, sin embargo, se incrementa el grado de nuestra continuidad química normal y prestamos atención a ese grado. El problema es que cuando el suceso ya pasó, tratamos de encontrarle sentido y nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Quién hizo esto? Empezamos a repasar el suceso en nuestra mente una y otra vez, y cuando lo estamos repasando en nuestra mente, el recuerdo del suceso produce las mismas sustancias químicas casi al mismo nivel, como si el hecho estuviera ocurriendo. Si continuamos haciendo eso a largo plazo, hay un pensamiento que produce un recuerdo. Ese recuerdo genera un sentimiento. Luego, recordamos el suceso otra vez con un pensamiento y eso genera un sentimiento. Es un recuerdo, un pensamiento y un sentimiento. O un pensamiento, el recuerdo y un sentimiento. Y al repetir esto, pensamiento, recuerdo, sentimiento, acabamos eliminando el pensamiento y el recuerdo y nos quedamos solo con el sentimiento. Ahora, hemos memorizado el sentimiento para que sea parte de nuestra identidad y parte de nuestra personalidad. Y cada vez que recordamos ese hecho, las sustancias químicas asociadas con este hecho condicionan al cuerpo para que con el tiempo recuerde tan bien como el cerebro. Y el cuerpo recibe una señal lo suficiente como para solidificar la mente, el cerebro y el cuerpo, para identificarse con ese trauma. Repetir eso nos permite desarrollar nuestro yo autobiográfico basándonos en sentimientos, y así nos identificamos a nosotros mismos basándonos en sentimientos. Y cuando llegamos a un punto en que debemos cambiar o dejar de ser ese sentimiento, nos damos cuenta de cuánto apego y adicción tenemos a ese sentimiento, pues se ha vuelto parte de nuestra identidad. Lo triste es que a la larga, si seguimos haciendo eso una y otra vez, el cuerpo empieza a saber más que el cerebro, a memorizar ese sentimiento emocional tan bien que ahora el cerebro puede volverse inconsciente y nosotros podemos vivir aceptando que somos así. Y entonces, cuando alguien te pregunta, ¿por qué te sientes así? La respuesta es que regresas al suceso que valida esos sentimientos para poder reafirmar quién eres. El cambio es realmente pensar más allá de nuestro modo de sentir. El cambio es pensar más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro cuerpo. Y eso requiere una cierta toma de conciencia y esfuerzo mental. Cuando una persona se embarca en el cambio, cuando se decide y dice, quiero dejar de sentirme así, dado que el cuerpo ha sido condicionado durante tanto tiempo, que saber más allá que el cerebro, la mente quiere una cosa y el cuerpo quiere otra. Y hay una guerra tremenda entre la mente y el cuerpo. Y como la mente consciente se ha ido a dormir, ya que el cuerpo ha memorizado la situación mejor que el cerebro, típicamente el cuerpo siempre gana. La persona termina volviendo al mismo yo sentimental autobiográfico y nada ha cambiado. Veámoslo de otra manera. Hemos dicho que entre el 90 y 95% de lo que somos existe subconscientemente en una serie de programas automáticos memorizados que repetimos hasta que, con el tiempo, se hace parte de nuestra personalidad. El otro 5 al 10% de lo que somos, nuestra mente consciente, está trabajando en contra de ese 90-95% de programas automáticos que hemos memorizado. Dicho de otro modo, puedes concentrarte con toda tu intención en tener una vida feliz. Puedes pensar intelectual y conscientemente en tener una vida feliz, pero quizá hayas memorizado la infelicidad. Eso es la mente y el cuerpo trabajando en oposición. Puedes rezar por todos tus sucesos futuros. Puedes rezar por un nuevo futuro con todo tu esfuerzo mental y sentirte culpable. La mente y cuerpo trabajan en oposición. La idea es entrar en un estado elevado en donde la mente y el cuerpo trabajan al unísono. Es decir, tienes que entrar en un estado donde empieces a sentir lo que se siente al vivir en ese estado mental. Y en cuanto lo haces, el cuerpo empieza a responder químicamente. Cuando lo estamos sintiendo, estamos fisiológica y químicamente en el estado en el que el cuerpo empieza a responder como si el hecho estuviera ocurriendo. El cuerpo, como mente inconsciente, no se da cuenta
de si el hecho está pasando en realidad o si lo estás imaginando en tu mente, porque su único idioma son los sentimientos. Si estás sintiendo la dicha de tu riqueza, si estás sintiendo el gozo de tu éxito, o el amor de tu nueva relación, o la alegría de algo nuevo que pasa en tu vida, tu cuerpo empieza a condicionarse y a responder mientras piensa y percibe que el hecho está ocurriendo. No necesitamos un motivo para sentirnos agradecidos. Nos han hipnotizado para creer que solo un estímulo externo puede hacernos sentir de cierto modo. Lo bello del ser humano es que podemos hacer que los pensamientos sean más reales que todo lo demás. Y como podemos activar esos estados elevados con mucha naturalidad, sin un motivo, sin condiciones externas, nos cambiamos a nosotros mismos y nos adelantamos a nuestra experiencia. De hecho, nos adelantamos a nuestro tiempo. ¿Cómo nos deshacemos de los recuerdos dolorosos del pasado? Yo siempre digo, la mejor manera de deshacerse de viejos recuerdos es crear nuevos. La mejor manera de deshacerse de las asociaciones a hechos del pasado que fueron traumáticos es hacer cosas nuevas y tener nuevas experiencias. Y cuando tenemos nuevas experiencias, se crean nuevas sustancias químicas, y esas nuevas sustancias químicas crean nuevos sentimientos, y podemos reacondicionar al cuerpo a una nueva mente. La mayoría de la gente deja que sus sentimientos los hagan renunciar al cambio, porque cuando empiezas a cambiar, dejas de tener los mismos pensamientos, de ejecutar las mismas acciones y de tener los mismos sentimientos. Y ahora el cuerpo está en un estado de caos. No sabe quién es, como una identidad, como un ego. El cuerpo solo sabe qué hacer y cómo sentirse basándose en cómo lo hemos entrenado. Es decir, ha servido al amo exactamente del modo que lo condicionamos. Tiene un hábito memorizado y debido a que no piensa, lo único que hace es seguir las instrucciones con las que fue condicionada durante años y años. Una persona que está atrapada en un estado de ser porque ha estado pensando y sintiendo de un cierto modo durante 10 o 20 años, lo ha condicionado en un cierto patrón. El cuerpo solo ha hecho lo que se suponía que debía hacer inconscientemente. Cuando empezamos a hacer cambios e interrumpimos ese orden químico, cuando empezamos a desafiar los hábitos que nosotros mismos creamos, el cuerpo no sabe qué hacer. Tiene un hábito y quiere seguir haciendo lo de siempre. Ahí es cuando necesitamos usar la mente consciente. La clave está en que mientras seamos conscientes de que el cambio es incómodo y mientras entendamos que va a ser difícil para el cuerpo, porque el cuerpo está dejando de ser su yo neuroquímico habitual, si sabemos eso, entonces, cuando aparece el parloteo en nuestra cabeza, que nos insta a renunciar al cambio, que nos dice que empecemos otro día, o que no le parece bien, o que hay una buena razón, o que es culpa de otra persona, que quiere volver a lo que conoce. Si entendemos que es normal que ocurra esto en medio del cambio, nos podemos permitir observar esos pensamientos sin participar realmente en ellos. ¿Cómo los cambiamos entonces? ¿Cómo nos deshacemos de los viejos recuerdos y creamos nuevos? Tenemos que aprender cosas nuevas. Tenemos que decidir quién queremos ser. Tenemos que empezar a planear cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a sentir. Tenemos que decidir un tiempo de nuestro día, al principio del día, a decidir qué pensamientos no vamos a tener, qué sentimientos no vamos a sentir y qué conductas no vamos a ejecutar. Y ese proceso de contemplar, meditar y autorreflexionar sobre mejores modos de pensar, de actuar y de sentir, como ya dijimos, hace que el cerebro cambie en sí y por sí mismo. Algunas personas han vivido sucesos traumáticos en su vida desde una edad temprana. Sufrieron abuso, o fueron violadas o golpeadas, o vieron actos terribles de violencia. Cuando somos niños, la información nos llega sin editar. No tenemos facultades analíticas cuando somos pequeños, y el cerebro funciona en un patrón de ondas cerebrales muy lento. La mayoría de los bebés y niños están en zeta o delta, una actividad de onda cerebral lenta. No hay un proceso de división que forme una barrera entre la mente consciente y la subconsciente, y el resultado es que esos hechos traumáticos van directo al subconsciente, se registran directamente en el cuerpo. El cuerpo los recuerda como reales, porque el cambio químico interno producido por ese hecho condiciona al cuerpo
sin darle ninguna conexión analítica. Esos sucesos dirigen nuestros hábitos y conductas y hacen que nos comportemos de un modo que tal vez no entendamos conscientemente. Puedes ver entonces que todos esos años de psicoterapia, todos esos años hablando de ello, aunque lo entiendas intelectualmente, no van a cambiar nada. Existen ciertas técnicas que yo considero muy valiosas. Por ejemplo, EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Es un muy buen modo de consolidar esos recuerdos traumáticos en sabiduría. Nos permiten reacondicionar el cuerpo y eliminar algunos traumas del pasado. Body Talk, técnica de liberación emocional, técnica de liberación del pensamiento. Todas estas técnicas trabajan con los cambios subconscientes. Hipnosis, porque puede que conscientemente quieras cambiar y tener una vida maravillosa, pero si de niño has sido condicionado mediante el abuso, hay programas muy fuertes en tu subconsciente que van a socavar los resultados que quieras tener en tu vida. Esas técnicas que están dirigidas a tratar con el subconsciente o con esos programas subconscientes del trauma, a veces son una gran ayuda, porque eliminan los bloqueos que han quedado registrados en el cuerpo. Y entonces la persona se libera y puede empezar a liberar su cuerpo para que pueda sostener a una nueva mente otra vez. Nos deshacemos de los recuerdos dolorosos creando nuevos recuerdos. Y por supuesto, la mejor forma de crear nuevos recuerdos es superar esos sentimientos predecibles y memorizados. Nombra el sentimiento, di qué es, y luego identifica los pensamientos generados por ese sentimiento. Haz una lista. Haz una lista de las conductas y las acciones que realizas cuando te sientes así, para que puedas controlarlas. Observa que otros sentimientos se derivan de ese sentimiento, para que puedas evitar que se convierta en una emoción y luego en otra y en otra. Y una vez que has logrado controlarlos, por supuesto, ahora tienes la opción de elegir otras conductas y otros pensamientos y sentimientos más elevados. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu definición de la felicidad? Yo encuentro alegría en las experiencias nuevas, encuentro alegría en la naturaleza, pero creo que la verdadera definición de la alegría, la verdadera definición de la felicidad, es ser libres de las ataduras de esos estados emocionales, de esos estados de supervivencia que hacen que bajemos nuestra frecuencia y nos volvamos más densos en este mundo físico. Vivir en estado de supervivencia es vivir en estado de estrés. Y cuando vivimos estresados, reaccionamos ante el mundo exterior. Y esa reacción hace que el cuerpo pierda el equilibrio, pierda su estado de homeostasis. Eso no tiene nada de malo a corto plazo, pero si seguimos haciéndolo una y otra vez, esos estados de supervivencia activan un sistema nervioso primitivo que pone en marcha emociones como la ira, agresión, odio, juicio, miedo, ansiedad, inseguridad, dolor y sufrimiento y depresión. Esas sustancias químicas a largo plazo mantienen al cuerpo fuera de equilibrio y cuando eso pasa, ese desequilibrio se convierte en el nuevo equilibrio. Con el tiempo, empezamos a memorizar esos estados emocionales que se vuelven parte de nuestra personalidad. La inteligencia que nos da vida, que mantiene a nuestro corazón latiendo, es inteligencia divina, que es a la vez personal en nuestro interior y universal a nuestro alrededor. Ese campo invisible que organiza, que da vida a todas las cosas, empieza a bloquearse cuando memorizamos esos estados emocionales más bajos. Cuando nos quitamos las máscaras que llevamos puestas, que nos definen como una identidad, como una personalidad. Y cuando quitamos y transmutamos o transformamos esos estados de ira y tristeza, o dolor o miedo en emociones elevadas, cuando empezamos a quitarlos, esa inteligencia que nos da vida empieza a fluir por nosotros, empieza a expresarse a través de nosotros. Y ese es el momento en que nos volvemos más similares a ella, cuando somos felices, porque proviene de nuestro interior, o porque, como ya dijimos, ese flujo divino circula por nosotros. Esos son momentos difíciles de alcanzar para la mayoría de nosotros. Los poetas y las grandes mentes siempre han hablado de ellos. Y si te fijas en cualquier texto antiguo, ya sea cristiano, islámico, budista o zen, todos hablan de entrar en ese estado del ser en el que reconoces tu divinidad interior.
Y el único modo de reconocer nuestra divinidad interior y dejar que su mente nos penetre es tomarnos el tiempo de arrancar las malas hierbas y quitar esos bloques y desaprender o desmemorizar esos estados emocionales para que pueda fluir sin impedimentos. Ciertamente, yo no he alcanzado la dicha o la alegría suprema, y no creo que nuestro propósito en la vida sea estar siempre alegres. Creo que nuestro propósito en la vida es aprender y cambiar, y luego aplicar lo que aprendimos para vivir nuestras experiencias. Esas nuevas experiencias generan nuevas emociones, y el acto de creación produce diferentes niveles de dicha y una mayor sensibilidad a la felicidad, al aprecio y a la plenitud. Yo no creo que tengamos que asociar eso al pensamiento positivo o a todos esos ideales de autoayuda, porque si usas eso solo para obtener lo que quieres en la vida y para acumular más cosas, llega un momento en que esas cosas dejarán de hacerte feliz. Y ese es un momento de la vida muy, pero muy importante para la mayoría de nosotros, cuando decimos, ¿cómo puedo crear la felicidad y salir de este estado de depresión o este estado de escapismo o de vacío que no se va con nada? Cuando nos volvemos hacia adentro y hacemos el trabajo y hacemos pequeños cambios perceptibles, entonces eso empieza a fluir fuera de nosotros. Y cuando fluye fuera de nosotros y empezamos a sentirnos bien, somos más propensos a emular a Dios. Y emular a Dios significa simplemente dar. Emular a Dios significa crear, contribuir y marcar una diferencia. Y en vez de ser egoístas, que es de lo que se trata la supervivencia, somos altruistas, que consiste en considerar la totalidad cuando tomamos decisiones. Pregunta número 5. Quiero cambiar. Tengo todas las herramientas y sé lo que debo hacer. Entonces, ¿por qué no quiero ayudar a mi poderoso yo? Hay dos razones de por qué a las personas les cuesta empezar a cambiar. La primera razón tiene que ver con que no creen de verdad que pueden cambiar. Si supieras que lo que estás haciendo realmente va a marcar una diferencia para ti, si supieras que si cambiaras tus pensamientos, sentimientos y acciones, si pudieras cambiar esos tres, no solo cambiaría la estructura de tu cuerpo y de tu cerebro, sino que realmente cambiaría tu vida. Si supieras que ese es el caso y te tomaras el trabajo todos los días de dedicarte un tiempo a ti mismo para estar más preparado para la vida de ese día, como yo lo pienso, si creyeras que eso es posible, no dejarías de hacerlo ni un solo día. Esa es la primera razón. La segunda razón es que a la mayoría de la gente simplemente no le da la gana. Usan los sentimientos como un motivo o un barómetro para ver si pueden cambiar. Se levantan por la mañana, recuerdan quiénes son y cuando empiezan a sentir los mismos sentimientos, piensan, ¡ay, no puedo hacer esto! Empezaré mañana, estoy muy cansado, tengo mucho que hacer, no va a funcionar, no soy bueno para esto, nadie me quiere, cualquiera de esos pensamientos. Y en cuanto regresan a ese yo familiar, de pronto se convencen a sí mismos de renunciar al cambio, de renunciar a las posibilidades. Puedes saber algo intelectualmente, puedes entenderlo intelectualmente. Sí, quiero ser saludable, quiero ser feliz, sí, sé cómo lograr eso. Puedes declararlo todo lo que quieras, pero tienes que sentarte y ponerte a pensar independientemente del entorno, pensar más allá de cómo te sientes, a cambiar el cerebro, la mente y el cuerpo, adelantándote al entorno, para que no exista ninguna señal en el entorno que te haga volver al antiguo yo. ¿Cómo hacemos eso? Supongo que en vez de vivir con tus conductas rutinarias, tus conductas cotidianas, memorizadas a largo plazo de tu vida, despertarte y hacer lo mismo de siempre, ducharte del mismo modo, lavarte los dientes, ir a la cocina y tomar tu café, ir a tu trabajo por la misma ruta, ver a las mismas personas que te provocan las mismas reacciones emocionales y luego apurarte a volver a casa para poder mirar tus emails, apurarte a cenar para ver tu programa favorito y apurarte a ir a la cama para hacerlo todo otra vez al día siguiente. Supongo que decidieras separarte de todas las condiciones de tu entorno y te recordaras a ti mismo quién quieres dejar de ser y te hicieras consciente de esos pensamientos inconscientes, de esos actos inconscientes y de esos pensamientos inconscientes y los hicieras conscientes para tener control sobre ellos durante el resto de tu día. De ese modo,
Impedirías que ciertos circuitos se activaran automáticamente, y cuando impides que esos circuitos se activen, se corta su relación duradera. Supón que dijeras, quiero recordar quién quiero ser hoy, cuál es la mayor expresión de mí mismo, y supón que decidieras que no te vas a levantar hasta que seas esa persona. En otras palabras, activarías un nuevo nivel mental al pensar de un modo diferente. Y si prestas atención y te involucras tanto que te sientes como se sentiría esa nueva expresión del yo, ese nuevo ideal, podemos decir que te levantarías en un nuevo estado del ser. Te levantarías con una nueva personalidad. Y recuerda, tu realidad personal es igual a tu personalidad. Y tu personalidad se basa en tu modo de pensar y de sentir. Entonces, al levantarte como una nueva expresión del yo, empezarías a cambiar tanto que ahora el entorno ya no te controla, sino que ahora, por primera vez, tú controlas a tu entorno. Si puedes entender que cambiar es pensar más allá de cómo te sientes, el siguiente paso intelectual que deberías dar es algo que yo hago todo el tiempo, porque viajo mucho, estoy siempre de viaje y con un montón de cosas que hacer. En los primeros 2 minutos de la mañana, yo decido que en casi todo ese tiempo mi cerebro me está mintiendo. Me dice cosas que no son ciertas. Me dice, estás cansado, es demasiado tarde, empieza otro día, tienes muchas cosas que hacer, hay cosas muy prioritarias. Esas son las cosas con las que el antiguo yo quiere familiarizarse, a las que quiere condicionarse. Si logro imponerme a esos 2 minutos y seguir y avanzar y dedicarme un tiempo a mí, al final de ese rato que hago mi trabajo, que me ocupo de mí mismo, me siento tan satisfecho que en realidad no escuché esas voces, no escuché ese parloteo. Esa es la voz del cuerpo-mente. Ese es el cuerpo que hemos condicionado para ser la mente, que no quiere ir más allá de sí mismo y embarcarse en una nueva aventura. Se ha adormecido en la familiaridad y cuando empezamos a hacer cosas, nosotros mismos lo iniciamos. El cuerpo se ha convertido en la mente. La mente consciente trata, con su voluntad, de poner en práctica un nuevo yo, pero el cuerpo-mente, basado en programas que son el 90% de lo que somos, puja en contra de la mente consciente y dice, esto no es una buena idea. Sigue confundido, hazte más preguntas, piensa en modos de analizarlo, así no tienes que hacerlo. Todo eso es una intelectualización para impedir que la persona se ponga en movimiento. Y da igual que quiera suprimir el hábito de la ira, o el hábito de tener recuerdos tristes, o sufrimiento, infelicidad crónica, irritabilidad, o dejar de fumar cigarros, o dejar el alcohol, o bajar 25 kilos. Es todo lo mismo. Cada vez que nos embarcamos en el cambio, en cuanto decidimos hacer algo diferente, el cuerpo, que ha sido condicionado a ser la mente, se va a revelar. Va a decir, ¿qué pasa? Esto no es la escena típica. Estoy acostumbrado a que seas una persona despreciable, indigna, insignificante y sufriente. ¿Qué estás haciendo? Va a empezar a hablarte de lo que conoce, de cómo lo hemos condicionado. Si queremos cambiar, debemos entender que ese es el momento de nuestra grandeza. Ese es el momento en que debemos decir, apártate, de ningún modo déjame seguir. Si podemos hacer eso, cuando nos levantemos por la mañana, ya no habrá tantas de esas voces. No van a estar allí, porque recuerda que el cuerpo es el animal, y ha sido como un caballo acostumbrado a vivir en un corral muy pequeño. Llamemos a ese corral falta de mérito, o tristeza o dolor. Y has montado este caballo tantas veces alrededor del corral que puedes recostarte en el caballo y quedarte dormido, y el caballo seguirá andando alrededor del corral por su cuenta. Al mismo tiempo, lo alimentaste y repetiste exactamente las mismas rutinas. Pero ahora, de pronto dices, vamos, salgamos del corral y demos un lindo y largo paseo. Ese caballo, cuando dé los primeros pasos, no va a estar interesado en seguir las reglas. Tienes que volver a entrenar al caballo, volver a entrenar al cuerpo. Eso es exactamente lo que haces cuando te levantas por la mañana y te dedicas un tiempo a ti mismo. Realmente
estás diciendo, muy bien, se va a revelar, yo lo voy a saber y seré capaz de continuar. Pero una vez que pasas las primeras semanas, el cuerpo empieza a responder a una nuevamente, porque has tomado esas decisiones, la decisión de continuar, y el cuerpo tendrá menos cosas que decir porque se está conformando a una nuevamente. Ahora, eres tú quien lleva la batuta. Y lo hermoso es que cada vez que sigues adelante, a pesar de que intentes renunciar a tu grandeza, cada vez que continúas, el efecto secundario es el amor propio. Cuando empiezas a honrarte y empiezas a honrar tu compromiso, cuando tienes una intención, no me gusta usar en exceso la palabra intención. Cuando honras la palabra que te das a ti mismo y dices, ya basta, cuando sigues haciéndolo 2, 3, 4 semanas y puedes mantener esa palabra y tu conducta coincide con tu intención, el efecto secundario es que la falta de mérito desaparece, el sufrimiento desaparece y empiezas a desear hacerlo. Estás deseoso de superarte, estás deseoso de limar las asperezas, de refinar el yo, como si le dieras los retoques a una gran pintura. Y a medida que deshaces esos pensamientos y eres capaz de escucharlos y continuar, estás de hecho separándote de ese programa. Al final, empiezas a desprender esos estados emocionales que están interconectados y empiezas a tener impulsos y esa mente nueva empieza a fluir por ti. Y es como uno de esos maravillosos estados mentales que los místicos han descrito a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando estás presente, cuando estás amando, amas, cuando estás comiendo, comes, cuando te estás riendo, te ríes. Y cuando estás fuera de equilibrio, estás fuera de equilibrio, pero sabes cómo recuperarlo. Y la vida se vuelve emocionante otra vez. Para la mayoría de la gente es difícil empezar, porque al comienzo hay que ir en contra de la familiaridad de nuestra personalidad, que ha sido condicionada por nuestra propia mente, y la mayor parte de la personalidad existe en esa programación inconsciente que conforma el 90% de lo que somos. De 2 a 3 semanas, si hicieras un trato contigo como un experimento y afirmaras, en los primeros 2 minutos de mi vida, el cerebro me miente porque quiere que regrese a mi antiguo yo. Si continúas y te sientas y haces el trabajo, los primeros días quizá te resulten difíciles. Luego empezarás a conectarte. A medida que te conectes, se hará familiar. Cuando sea familiar, se hará más fácil. Cuando se haga más fácil, vas a estar deseoso de hacerlo. Cuando estés deseoso de hacerlo, se hará más espontáneo. Empezarás a pensar de un modo diferente. Y ese proceso te permite salir del agujero en el que todos, en algún momento, hemos estado. Y cuando finalmente salimos, estamos felices de haber persistido, pese a todas las razones que teníamos para no hacerlo. Pregunta número 6. Si mis pensamientos crean mi realidad, ¿por qué nada está cambiando? La neurociencia y la psicología afirman, básicamente, que nuestro cerebro está organizado para reflejar nuestro entorno. Es decir, cada experiencia que tuvimos, cada hecho que vivimos, cada cosa que aprendimos, cada persona que conocimos, cada lugar que visitamos y podemos recordar, cada cosa que poseemos, y cada vez que fuimos conscientes de nosotros mismos o de cosas a nuestro alrededor, todo está trazado y reflejado en las estructuras neurológicas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, entonces, es un reflejo del entorno, y nuestro cerebro está organizado para reflejar cada elemento de nuestro entorno. Piensa en esto. Si nuestro cerebro es un reflejo de nuestro entorno y nosotros vamos por la vida inconscientemente, todos los elementos de nuestro mundo, la gente, las cosas, los lugares y los sucesos que vivimos, están activando diferentes circuitos de nuestro cerebro que nos producen el pensamiento. Es decir, reaccionamos al mundo exterior y es el entorno lo que causa nuestros pensamientos. Si todo lo que conocemos de nuestro entorno es lo que causa nuestros pensamientos,
entonces nunca pensaremos más allá de nuestro entorno. Y si nunca pensamos más allá de nuestro entorno, será el mismo estímulo el que cause nuestros pensamientos para seguir creando las mismas circunstancias en nuestra vida. Tenemos que cambiar la arquitectura para que nuestra mente y cerebro se adelanten al entorno, se adelanten a la experiencia. Tenemos que entender que si es posible que nuestros pensamientos se relacionen de algún modo con nuestro destino, entonces tenemos que obtener información o fijar información en el cerebro antes de que esté en el entorno. Si seguimos permitiendo que el entorno provoque nuestros pensamientos y seguimos respondiendo del mismo modo, jamás cambiaremos. Y cambiar es pensar y actuar más allá del entorno, pensar y actuar más allá de las circunstancias de nuestra vida. Y eso es lo que admiramos de los grandes personajes de la historia. Todos dijeron que habían tenido una visión o un sueño, que tuvieron una idea, y empezaron a actuar como si la idea ya fuera realidad. Eran incondicionales con respecto al concepto, incondicionales con el sueño. Lo abrazaron y lo vivieron como si fuera real, a pesar de que las circunstancias del mundo no reflejaban su sueño. El entorno no se reflejaba en su sueño, es decir, el sueño se había adelantado a la experiencia del entorno. Y es posible que su cuerpo no se sintiera muy cómodo mientras desafiaban las creencias convencionales. Actuaron y pensaron más allá de las condiciones de su mundo, y esa es realmente una muestra de grandeza. Si no aprendemos y aplicamos nada nuevo, si no nos dedicamos a la tarea de ser capaces de configurar nuestro cerebro antes de tener la experiencia, nunca lograremos cambios apreciables en nuestra vida. Quiero hablar de esto porque yo uso mucho el ejemplo de los estudiantes de piano en mis conferencias, y lo uso porque los experimentos con los estudiantes de piano ilustran la idea de que realmente podemos configurar el cerebro antes de tener la experiencia real. Te daré una versión abreviada. Si a un grupo de personas que nunca tocaron el piano las pones a practicar escalas y acordes y les haces un escaneo cerebral antes y después de eso, si físicamente ejecutaron esas escalas y acordes y practicaron cada día unas horas, al término de 5 días se verá que han desarrollado circuitos nuevos en el lado opuesto del cerebro. Tiene sentido. Aprender algo nuevo, reciben ciertas instrucciones. Repiten el proceso, la repetición crea circuitos. Y presten atención, tienes que prestar atención a lo que estás haciendo. Esa acción es prácticamente fisiología normal. El cerebro se reorganizará para reflejar la ejecución de una nueva actividad. Pero si a otro grupo de personas les enseñas las escalas y acordes y les pides que cierren los ojos 2 horas al día y practiquen mentalmente esas escalas y acordes, al término de 5 días, si les hiciste un escaneo cerebral, verás que desarrollaron la misma cantidad de circuitos en su cerebro que la gente que los ejecutó físicamente. ¿Por qué es eso importante? Primero, cambiaron su cerebro solo con pensar algo diferente. Y cuando el cerebro está realmente concentrado, cuando realmente prestamos atención, cuando practicamos algo mentalmente, cuando lo hacemos adecuadamente, el cerebro no reconoce la diferencia entre lo que pasa ahí afuera y lo que pasa aquí adentro. Cuando lo hacemos adecuadamente, se activa una parte del cerebro llamado lóbulo frontal, que es nuestro taller de trabajo. Conforma el 40% de nuestro cerebro y es la parte del cerebro que nos permite hacer que el pensamiento sea más real que todo lo demás. Cuando esa parte del cerebro se activa, no quiere ser distraída por ningún estímulo externo. Y como está conectado a todo el resto del cerebro, el lóbulo frontal literalmente baja el volumen del tiempo y el espacio. Baja el volumen de los circuitos que perciben el tiempo y el espacio, de las sensaciones sensoriales de tu cuerpo, de los centros motores de tu cerebro que permiten que te muevas, de los centros emocionales, de los centros visuales, de todas las regiones del cerebro. Es como si en esas regiones se cortara la luz, y si no hay actividad en esas regiones, no hay mente. Y cuando no estamos procesando el tiempo y el espacio, en ese momento el pensamiento se transforma en experiencia. ¿Por qué es importante? Porque si podemos cambiar el cerebro con solo pensar, los estudiantes de piano estaban creando una nueva mente, y su mente y su cerebro se habían anticipado a la experiencia real. Es decir, nunca tocaron el piano, nunca lo tocaron físicamente, pero su cerebro lo registró como si lo hubieran hecho. Ahora, en el campo cuántico, eso significa que la experiencia ya ha ocurrido,
y el cerebro ha incrementado su hardware para reflejar la experiencia. Que el cerebro y la mente se hayan adelantado a la experiencia significa que la experiencia ya está ocurriendo en el campo cuántico y está produciendo cambios neurológicos permanentes. Podrías decir, eso hace que solo el cerebro se adelante a la experiencia. ¿Qué pasa con el cuerpo? Si a un grupo de personas les pides que estiren un resorte 1 hora al día durante 4 semanas, al finalizar las 4 semanas, por haber tirado de una carga con su dedo en contra de una resistencia, como la carga desgarra las fibras musculares y cada día esas fibras vuelven a crecer con más fuerza, por supuesto, a las 4 semanas el músculo se hará más fuerte. Eso es fisiología normal. En un experimento hicieron eso exactamente y la fuerza muscular de los sujetos aumentó un 30%. A un segundo grupo les pidieron que durante 1 hora al día, en vez de realmente estirar un resorte, practicaran mentalmente lo que estaban estirando. Es decir, en sus mentes estiraron continuamente un resorte. Esa acción, repetida una y otra vez sin tocar jamás el resorte, incrementó en un 22% la fuerza muscular. Ahora, el cuerpo está recibiendo una nueva señal. Ahora el cerebro, la mente y el cuerpo se han adelantado a la experiencia real. Es decir, lo han hecho tantas veces que lo han memorizado. Los grupos de neuronas empezaron a conectarse entre sí para reflejar una nueva mente. Y el concepto de la neurociencia dice, las células nerviosas que se activan a la vez se conectan entre sí. Si seguimos activando los mismos pensamientos una y otra vez, repiten los mismos pensamientos. Llega un momento en que las células nerviosas liberan una sustancia química, que es como un pegamento o un fertilizante milagroso que hace que esas neuronas se conecten entre sí. Y cuando se conectan entre sí, no solo empiezan a formar conexiones más fuertes y duraderas, sino que desarrollan nuevas conexiones. Ahora, tienes un grupo de circuitos más desarrollado que envía una señal más fuerte al sistema nervioso central, y es la mente la que mueve ese resorte. Y el cuerpo recibe la información antes de que ocurra la experiencia real. Es decir, nunca tocaron el resorte, pero su cuerpo se hizo más fuerte porque su mente lo había practicado lo suficiente. Ahora, su cuerpo se ve como si hubieran estado estirando un resorte durante 4 semanas, pero su cuerpo jamás tocó el resorte. Es decir, su cuerpo cambió sin la experiencia. Ahora, tenemos la mente, el cerebro y el cuerpo adelantándose a la experiencia real. Si a un grupo de hombres les pides que practiquen mentalmente flexiones de bíceps con pesas y que lo hagan continuamente, llegará un momento al final de su práctica en que sus bíceps se agrandarán. En un experimento, los bíceps se agrandaron un 13% y jamás tocaron una pesa. ¿Qué significa? Significa que ahora el cuerpo empieza a responder a la mente y el cuerpo y la mente trabajan juntos. Significa que ahora el cuerpo está cambiando físicamente porque la experiencia en la mente fue muy real. Estas son las etapas que tenemos que atravesar en términos del cambio. Cuando hablamos del cambio, cuando aprendemos nueva información, es importante empezar a fijar esa información en nuestro cerebro. Tenemos que practicarla mentalmente. Tenemos que repasarla suficientes veces como para crear literalmente una mente nueva. Recuerda, la mente es el cerebro en acción, es el cerebro en funcionamiento. Si repetimos los mismos pensamientos una y otra vez, empezamos a fijar esa nueva información, a planear nuestras acciones. Igual que los estudiantes de piano, estamos forzando al cerebro para que se active en nuevas secuencias, en nuevos patrones y combinaciones. Estamos literalmente creando una nueva mente. Si repetimos esa acción con suficiente atención y suficiente repetición, el cuerpo empezará a responder. Cuando el cuerpo empieza a responder, el cuerpo y la mente trabajan juntos. Ahora, estamos reacondicionando el cuerpo a una nueva mente. Y cuando más lo hacemos, cuando la mente y el cuerpo se adelantan a la experiencia no se encuentra. La mayoría de las personas que atraviesan el cambio tienen una intención. Afirman que quieren ser felices, pero su cuerpo está condicionado a ser infeliz. Para poder cambiar, tenemos que empezar por hacer que la mente y el cuerpo funcionen a la par. Una vez que la mente y el cuerpo funcionan a la par y lo hemos practicado y tenemos la intención de un resultado, deberíamos ver una respuesta en nuestro mundo. Deberíamos ver que suceden cosas, oportunidades, circunstancias, sincronicidades,
que reflejen que la mente y el cuerpo se han adelantado a la experiencia y la experiencia realmente se aproxima. Pregunta número 7. Estoy tratando de cambiar, pero algunas personas me sacan de las casillas emocionalmente. ¿Debería distanciarme un tiempo de los demás para dedicarme a cambiar de verdad? Esta es una muy buena pregunta, porque así es como nace la grandeza. Hacer cambios es tedioso, porque con cada una de las personas presentes en nuestra vida tenemos un contrato emocional. Y la razón de que tengamos un contrato emocional con cada persona de nuestra vida es que cuando conocemos a alguien por primera vez decimos, ¿de dónde eres? Lugar. ¿Cuándo viviste aquí? Tiempo. Yo conocía a fulano que vivía ahí. Yo también conocí a fulano. Personas. Yo hice estas cosas. Tuve estas experiencias. Yo también hice eso. Y por eso tengo estas cosas. Yo también tenía eso. Si los sentimientos y las emociones son el producto de las experiencias y el mundo externo está hecho de personas, cosas, lugares y hechos que experimentamos en distintos tiempos, el concepto de memoria episódica de Endel Tulbin lo que realmente significa es que si compartimos experiencias similares, compartimos emociones similares. Y si compartimos emociones similares, creamos un contrato inconsciente con cada persona. Esa persona que hay en tu vida con la que te quejas, esa persona y tú comparten la misma química, comparten la misma emoción, y las emociones son energía, literalmente. Ahora, recuerda que el pensamiento es la carga eléctrica y el sentimiento es la carga magnética. Así que tú y esa persona están emitiendo el mismo campo electromagnético. Lo similar atrae lo similar y acabas diciendo, me encanta esa persona, me relaciono muy bien con ella. Nuestra relación se basa en nuestro acuerdo emocional. Todo eso funciona muy bien, y te lo digo por experiencia, hasta que es hora de cambiar. Y cuando llegue el momento de cambiar, si vas a dejar de quejarte, o vas a dejar de sentir pena por ti mismo, o vas a dejar de sufrir o de culpar, o de hablar de los demás, o lo que sea, vas a dejar de tener esos pensamientos y acciones, vas a dejar de pensar y actuar así, y vas a trabajar en poner en práctica un nuevo modo de ser, en las mismas circunstancias. Esto es importante, porque así es como evitamos volver al mismo patrón del antiguo yo. Tenemos que empezar a practicar nuestro nuevo modo de ser en las mismas circunstancias. Una vez más, cambiar es pensar y actuar de modo diferente en las mismas circunstancias. Y ahora, cuando te encuentras con esa persona con la que tenías un contrato emocional, porque compartían el mismo pasado, ocurre algo interesante. Esa persona tratará de provocar en ti la misma reacción emocional, porque tienes el mismo acuerdo emocional con ella, y ella se ha acostumbrado al mismo acuerdo emocional contigo. Están unidos por un lazo energético y emocional. La persona quiere reafirmar o reidentificar quién es por medio de ese sentimiento, y te ha usado a ti para hacerlo. Entonces, ahora intentará producir la misma emoción, el mismo campo electromagnético entre tú y esa persona, e intentará recrearlo para poder recordar quién es como un alguien. Pero tú dices, ya no quiero ser esa persona. Y lo que pasa entonces es que tendremos inconscientemente a transigir para no herir. Fíjate en esa palabra, los sentimientos de esa persona. Porque sus sentimientos son precisamente el lazo que nos une. Y empezamos a transigir en nuestros pensamientos, a transigir en nuestras acciones y con el tiempo, subconscientemente, porque el programa de nuestro acuerdo con ellos existe en el subconsciente. Recaemos inconscientemente en el programa automático y terminamos experimentando la misma emoción. Y lo peor es que nos sentimos frustrados porque hemos vuelto a caer en el nivel más bajo. Y ahora tenemos que lidiar con la frustración, con la ira y con todas las emociones que las acompañan. Y por supuesto, ese es el proceso del cambio. Cuando nos distanciamos de las personas conocidas y nos alejamos de los lugares familiares y empezamos a retirarnos del mundo, lo importante de esto es que el entorno ya no nos induce a pensar de modo rutinario, de modo automático. Y cuando practicamos mentalmente, el propósito del repaso mental, si se hace adecuadamente, recuerda los experimentos de tocar el piano o ejercitar el dedo o imaginar que movemos los bíceps,
el cerebro, la mente y el cuerpo van a cambiar antes de que ocurra la experiencia real. Es decir, si practicas mentalmente en forma adecuada, el cerebro, la mente y el cuerpo parecerán que ya han vivido la experiencia. La intención del repaso mental y la memorización de este nuevo sentimiento produce una química interna. Y si podemos memorizar esa química interna, mi definición de maestría es cuando nuestra química interna es superior a nuestro mundo exterior. Esto es cruzar la turbulencia, es ir desde el antiguo yo al nuevo yo. El propósito del repaso mental es poder producir en ese nuevo estado mental y con la nueva química de nuestro cuerpo un nuevo modo de pensar y de sentir. Si podemos memorizar este estado, cuando estamos en ese estado, lo que yo hago es preguntarme, ¿cómo una nueva mente elevada en ese estado elevado? ¿Cómo voy a ser cuando vea a Scott? ¿Cómo voy a ser cuando vea a Paula? ¿Cómo voy a ser cuando vea a Ellen? ¿Qué cosa diferente podría ser? ¿Cómo puedo ser diferente? Tengo que practicar conscientemente un nuevo modo de pensar, de actuar y de ser. Cuando estoy en ese estado mental elevado, es ahí cuando lo practico. Al final del día, trato de pensar lo mejor que puedo en cómo me fue durante el día. Cuando caí en desgracia, ¿en qué momento regresé a mi antiguo yo? ¿Cuál fue el desencadenante que lo provocó? Y mientras repaso en qué momentos fui inconsciente, me digo, si viviera esta misma circunstancia, ¿cómo lo haría mejor? Si esto me pasara otra vez mañana, ¿qué haría diferente? En este proceso me pregunto, ¿qué conocimiento de filosofía adquirí? ¿Qué aprendí? ¿Qué tengo alojado en la memoria semántica de mi cerebro pensante que aún no haya experimentado? Que sea una verdad superior o un entendimiento superior, que haya experimentado otra persona, mística o no mística, y que yo pueda aplicar a esta situación. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo puedo aplicar ese conocimiento e información para tener una nueva experiencia? Ahora, estoy practicando mentalmente solo con pensar de ese modo. Lo hermoso de esto es que nos permite recalibrarnos al final del día para seguir atentos a nuestra tarea. Cuando permanecemos atentos a nuestra tarea, a esta labor en desarrollo de la evolución del yo, llegamos a un punto donde podemos decir, no veo la hora de ver a esta persona otra vez. Estoy deseando tener esa oportunidad. Estoy deseando vivir esa circunstancia, porque ya sé cómo voy a actuar. Lo configuré en mi cerebro. Ya sé cómo voy a pensar cuando me encuentre con esa persona. Y lo que es más importante, sé cómo me voy a sentir. Porque los sentimientos, recuerda que el conocimiento es para la mente y los sentimientos y emociones son para el cuerpo. Y si sentimos la misma emoción lo suficiente, el cuerpo se convierte en la mente emocionalmente. En cuanto aflora el sentimiento, los sentimientos que sentimos inducen nuestro pensamiento y regresamos al antiguo yo. Te lo digo por experiencia, hay circunstancias en las que configuro mi cerebro y digo, no veo la hora y hago un buen trabajo. Hay otras que cuando me encuentro con la circunstancia digo, oh Dios mío, ese sentimiento es tan abrumador, me siento asustado o nervioso o siento que no quiero herir los sentimientos de alguien o lo que sea, y entonces me doy cuenta de que es ese sentimiento lo que necesito cambiar y vuelvo a eso y lo trabajo. Y es entonces cuando empezamos a tener control sobre nuestro futuro y en definitiva sobre nuestro destino. Y este no es un proceso fácil. Yo sé que cuantas más cosas conocidas haga cada día, por ejemplo, en mi consultorio hay mucho trabajo y estamos muy ocupados. Cuando estoy ahí, a veces estoy ocupado desde que llego hasta que me voy, a las 7 de la tarde. Acabamos de tener un día increíblemente ajetreado y yo tuve 30 minutos para almorzar, quizá, y pacientes, papeleo, informes, datos sobre discapacidad, abogados, un montón de personas con síntomas y problemas. ¿Y cómo los vamos a manejar? Se convierte en una gran bola de nieve. Yo sé que cuanto más me comporto de modo rutinario, en un programa automático memorizado, cuanto más funciono desde ese cuerpo, mente inconsciente y subconsciente,
más fácil es para mí recaer en el antiguo yo. Lo primero que hago a la mañana es el momento clave del día, porque es cuando me vuelvo a subir al trono y quito mi mente de mi cuerpo para poder tener una mayor posibilidad de éxito. Cuanto más apurados estamos, cuanto más ansiosos y cuanto más deprimidos estamos, cuanto más vivimos con nuestras emociones, más difícil será ver la situación de un modo diferente. Porque cuando vivimos con las emociones a las que estamos apegados o somos adictos, siempre existe un vacío entre lo que las cosas parecen ser y lo que realmente son. Eso nubla nuestra percepción. Podemos empezar desde un estado elevado de buena voluntad, confianza, fe, intención e inspiración. Tendemos a ver las cosas de un modo diferente y nos hacemos menos egoístas y más desinteresados. Una de las mejores cosas que podemos hacer por las personas con quienes tenemos un acuerdo emocional que es limitado y se basa en la supervivencia es cambiar. Por eso, los fuerza a cambiar también. No hay un plazo de tiempo, es simplemente lo que sea mejor para ti. Te digo que yo me dedico completamente a esto y algunos días son maravillosos y otros días es como empezar de cero, pero podemos hacerlo ahora o podemos hacerlo más tarde. Pregunta número 8. Quiero bajar de peso y empezar a hacer ejercicio. ¿Qué necesito hacer para cambiar mi modo de pensar y de actuar y a su vez cambiarme a mí? Tienes que tener un plan. La mayoría de la gente se queda a medio camino de sus cambios porque no ha trazado un plan. La razón de que las personas coman en exceso es que hay alguna emoción que los induce a comer de más. Para algunos es la falta de mérito, para otros es miedo, para otros es la incomodidad. Pero hay algo, un vacío, que los induce a comer en exceso, porque cada vez que comen esa comida repetidamente, el sentimiento desaparece, la falta de mérito desaparece, e inconscientemente, no conscientemente, empezamos a identificar el comer con que ese sentimiento desaparezca. El problema está en que si ese sentimiento es falta de mérito y somos adictos a él, al principio, comer hace que el sentimiento desaparezca, pero si nos sentimos indignos, vamos a querer comer hasta que recordemos lo indignos que realmente somos. Entonces comemos de más y después de eso nos sentimos indignos otra vez. La persona que está atrapada en la memoria emocional de la falta de mérito tiene que empezar a observar su falta de mérito. Si observas esa falta de mérito, en vez de empacharte o de distraerte, haz una lista de cada pensamiento que crea un sentimiento de falta de mérito, o los pensamientos que tienes cuando te sientes indigno, o lo que te dices a ti mismo cuando te sientes indigno. Escríbelos todos. No se te van a ocurrir todos de una vez, pero préstales atención. Y cada vez que se te ocurra uno nuevo, escríbelo en un pedazo de papel, en la pared, en algún lugar de tu habitación. Escríbelos todos y memoriza esa lista. Memoriza cada uno para que puedas decir exactamente qué es. Quiero que lo grabes en la memoria consciente. Luego, haz otra lista y escribe todas las conductas que tienes cuando te sientes indigno o infeliz o la emoción que sea. Escribe qué comes de más, qué te quejas, qué pones mala cara. Escribe qué compras demasiado, que miras televisión y no haces nada, que pierdes el tiempo, lo que sea. Escribe todas esas conductas y cada día continúa tomando conciencia de esas diferentes acciones que realizas inconscientemente. Luego, otro día, haz otra lista. La primera semana podrías escribir solo los pensamientos. La segunda semana sería para las conductas, o tal vez quieras escribir los pensamientos y conductas a la vez. Si es muy abrumador, hazlo de a uno por vez. La tercera sería, ¿qué otros sentimientos se generan al pensar de este modo y al actuar de este modo? ¿Qué sientes después de sentirte indigno? ¿Sientes culpa? ¿Sientes negatividad? ¿Pesimismo? ¿Te sientes no amado? ¿Cuál es el sentimiento creado por estos pensamientos y acción?
y haz una lista completa de todos ellos. Verás que de alguna manera están todos conectados. Simplemente hazte consciente de cada uno de ellos y memorízalos. En la mañana, cuando te despiertes, lo que harás es decirte a ti mismo, ¿qué pensamientos voy a dejar de tener como el nuevo yo? Vas a repasar cada uno de estos pensamientos y vas a decir, no quiero pensar así, no quiero pensar así, no quiero pensar así. Quiero que te familiarices con esos pensamientos inconscientes para hacerlos conscientes. ¿Por qué es importante? Porque para que puedas desaprender el antiguo yo, tienes que ser consciente de los programas automáticos que están dirigiendo tus conductas y enviándote en la dirección equivocada, saboteando tus acciones. Son los pensamientos inconscientes, las conductas inconscientes, lo que define la realidad, no los conscientes. La mente consciente conforma solo el 10% de la mente. El inconsciente o el subconsciente es más del 90% de la mente. Y esas conductas inconscientes, esos pensamientos y programas inconscientes son tan automáticos que nos conducen a nuestro destino y son más poderosos que el 10% de la mente consciente. Tenemos que entrar en el sistema operativo o en los programas. Tenemos que meternos en la computadora y extraer el programa defectuoso para poder examinarlo y observarlo. Si podemos ser conscientes de él mientras estamos despiertos, tendremos más control sobre él. En cuanto a comer en exceso y en cuanto a tu falta de ejercicio, durante las 2 primeras semanas no quiero que hagas nada. Si quieres comer hasta hartarte, hazlo. Si no quieres hacer ejercicio, no lo hagas. De hecho, en las primeras semanas no deberías ocuparte de ninguno de los dos, porque da igual que una persona esté haciendo ejercicio y comiendo bien si todavía se siente indigna. Le va a ser difícil hacer cambios prolongados, porque en algún momento, en su hora de mayor debilidad, va a subir alguna voz que le hará renunciar a la grandeza y empezará a atiborrarse otra vez. Si quitas la falta de mérito, no hay razón para atiborrarse. Entonces, una vez que tienes todo memorizado y grabado en tu memoria, deberías repasarlo cada mañana durante las primeras 2 o 3 semanas. Tal vez dedícate a una cosa la primera semana, a otra la segunda y a otra la tercera semana. Pensamiento, acción y sentimiento. En la cuarta semana, quiero que después de decir en tu mente qué pensamientos no voy a pensar, después de que te imagines cada uno de esos escenarios, cada uno de estos pensamientos, quiero que abras la boca y digas en voz alta, para. Supón que dices, ¿de qué modo no quiero ser? Luego dices, ¿de qué modo no quiero pensar? O podrías empezar mañana. Estás muy gordo para empezar hoy. En ese momento di, para. Quiero que lo digas en voz alta, porque tienes que oír tu voz en tu cabeza diciéndote que tienes control sobre eso. Entonces, durante la siguiente semana, puedes repasar cada uno de esos pensamientos y decir, para. La siguiente semana, haces lo mismo con las acciones, y después de cada una dices, para. Ya vamos por 5 o 6 semanas. ¿Qué importa? Estás eliminando la fuente de tu infelicidad. Luego, repasas los sentimientos. ¿Cómo no me quiero sentir? No me quiero sentir triste y desesperado. Simplemente di, para con eso. Estás tomando el control sobre eso. Al mismo tiempo, a la semana siguiente, después de que has repasado todo esto, es hora de ponerte a pensar sobre cómo sería tu yo ideal. ¿Cuál es tu yo ideal? ¿Qué pensarías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué les dirías a los otros? ¿Cómo te sentirías si pesaras 20 kilos menos? ¿Qué sentimientos tendrías? ¿Podrías sentirte así ahora mismo? ¿Por qué es importante que sientas ahora mismo alegría y felicidad? Porque tenemos que empezar a acondicionar el cuerpo a ese nuevo sentimiento. A medida que desaprendemos el antiguo estado emocional, tenemos que reemplazarlo con un nuevo estado emocional.
y tenemos que reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. No puedes levantarte de tu asiento en la mañana hasta que lo hayas desaprendido. Y en esta semana es cuando estás realmente creando un nuevo ideal. No puedes levantarte siendo la misma persona que se sentó, porque si lo haces, fisiológica y biológicamente no ha pasado nada. Tienes que levantarte con una nueva mente. Esto significa que tienes que levantarte con un nuevo modo de pensar y con un sentimiento diferente en tu cuerpo. Y cuando piensas y sientes de modo diferente en tu mente y en tu cuerpo, ahora estás en ese estado de posibilidad. Porque al pensar de modo diferente, no estás cambiando solo la configuración de tu cerebro, sino que estás realmente cambiando tu cuerpo, pues estás enviando químicamente nuevas señales a las células. El pensamiento es la carga eléctrica, el sentimiento es la carga magnética, y ahora estás creando un nuevo campo electromagnético a tu alrededor, que es mejor que cualquier dieta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con respecto a las conductas en este nuevo ideal? Aquí es donde empiezas a hacer cambios. Alrededor de la quinta o de la sexta semana, empiezas. Si comes 3 comidas completas al día o 5 comidas al día, lo único que vas a hacer la primera semana para empezar a cambiar tus acciones, es decir, mi yo ideal, esta semana solo come ensalada en el almuerzo. Eso es todo. Da igual lo que comas en el desayuno o en la cena, pero en el almuerzo vas a lograr comer solo ensalada y lo harás durante una semana. Es decir, tienes que hacer que algunas de tus conductas coincidan con tu intención original. Tienes que hacer que tu mente y tu cuerpo trabajen juntos. Tienes que hacer que tu experiencia concuerde con tus pensamientos. Tienes que empezar a lograr que tus acciones se igualen a tus intenciones. Y cuando eres capaz de unificar esas conductas determinadas con lo que intelectual e intencionalmente te propusiste hacer, estás volviendo a entrenar al cuerpo para que haga lo mismo. Se está preparando para este nuevo futuro llamado el nuevo tú. Entonces, la siguiente semana puedes decir, ahora que he mantenido mi propósito de comer ensalada, esta semana almorzaré ensalada y en el desayuno voy a suprimir la mermelada o el azúcar o aquello con lo que te atiborres. Vamos a suprimir eso. O puedes decir, la semana que viene voy a suprimir el tentempié entre el almuerzo o la cena, o el picoteo después de la cena. Eso lo haré la semana que viene. Y lo practicas con ese nuevo yo. Son cambios lentos y metódicos que puedes conquistar. Si logras suficientes conquistas de un modo organizado, terminarás yendo desde el punto A al punto B, y con el tiempo estarás cambiando internamente tanto como externamente. Tienes que empezar por tu interior. Cuando practiqué hipnosis durante muchos años, cuando trabajaba con personas excedidas de peso, nunca me centraba en los cambios físicos, porque descubrí que cuando eliminaba la falta de mérito o la infelicidad, la gente empezaba a bajar de peso debido a que tomaban mejores decisiones, porque se amaban más a sí mismos. Y si te amas más a ti mismo, tomas una decisión que te respaldará a largo plazo. Entonces, planéalo, escribe todo, aunque te lleve 4 meses pasar por este proceso. Haz una lista de todas esas cosas que vas a pensar o que no vas a pensar. Y luego empieza a decidir cómo vas a controlar algunas de esas conductas. Una cosa por semana. Y yo te diría que las primeras 2 semanas, cuando empieces esto, comas todo lo que quieras. Come hasta reventar. Sácate las ganas. Hazlo. Y si no quieres hacer ejercicio, fantástico. Alrededor del 3er o 4.er mes, te estarás sintiendo tan bien contigo mismo al hacer los cambios internos que querrás hacer ejercicio, porque te amarás tanto que desearás amarte aún más. Entonces, empezarás a respaldar esos cambios. Pregunta número 9. ¿Cómo puedo cambiar en medio del estrés y la ira en mi negocio y en mi vida, sin tener que dejar todo y mudarme a la playa? El primer paso para propiciar el cambio, cuando tienes tu propio negocio y te ocupas de un montón de cosas, es darte cuenta de que vas a reaccionar emocionalmente. Es un rasgo humano. Pero, ¿por cuánto tiempo reaccionarás? ¿Con qué rapidez puedes soltarlo?
Pues llega un momento en que si no puedes soltarlo, es como cuando tienes papel higiénico en el zapato. No lo puedes quitar, te acompaña todo el día. Tu cuerpo está reaccionando y tu intelecto observa tu cuerpo y dice, ¿por qué te sientes así? Entonces tu cuerpo envía una señal a tu cerebro y dices, me siento así porque esa persona me hizo sentir así. Me siento así porque me ocurrió esta experiencia. Me siento así porque mi madre me trató así. Encontramos una razón intelectualmente para validar el sentimiento. De ese modo no podemos cambiar. No tiene nada de malo tener una reacción emocional. Las emociones son parte de la vida. Le dan color a nuestras experiencias y nos ayudan a recordar lo que hemos recibido del entorno. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una reacción emocional? Cuando reaccionamos emocionalmente frente a algo en nuestra vida, hay un periodo refractario de sustancias químicas creadas por esta reacción emocional, y ese periodo refractario de sustancias químicas altera nuestra fisiología normal. Si no sabemos controlar esa reacción emocional y dejamos que el periodo refractario continúe por horas o días, ese periodo refractario tan prolongado de esa reacción emocional se convierte en un estado de ánimo. Le preguntas a alguien, ¿qué te pasa? Estoy mal de ánimo. ¿Por qué? Enseguida te contesta, estoy mal de ánimo porque me pasó esto hace 3 días y estoy memorizando este estado emocional. Si mantenemos ese periodo refractario durante días y días, meses y meses, se vuelve un temperamento. Y cuando preguntas, ¿por qué estás tan enojado? La persona te contesta, estoy enojado porque me pasó esto hace 11 meses y aún sigo en el mismo periodo refractario. Estoy memorizando esta ira y ya es parte de mi temperamento. Es lo que soy. Y si mantenemos un temperamento durante años y años, se vuelve un rasgo de la personalidad. Y luego ese rasgo de nuestra personalidad termina convirtiéndose en nuestra identidad. Decimos entonces que para cambiar nuestra personalidad tenemos que cambiar nuestras reacciones emocionales. Vivimos en 2 estados mentales. Vivimos en estado de supervivencia o en estado de creación. Cuando vivimos en estado de supervivencia, reaccionamos ante las situaciones de nuestra vida. Cuando reaccionamos ante estas situaciones, se libera una emoción y el cerebro primitivo o cerebro límbico se activa y empieza a movilizar una gran cantidad de energía para que estemos listos ante un peligro, ya sea real o imaginario. Esa movilización de energía, a la larga, le da al cuerpo una sobredosis de energía. Es como tomarse un café triple. Cuando nos llega esa sobredosis, el cerebro se despierta, el cuerpo se siente revigorizado y nos sentimos listos para enfrentar cualquier obstáculo en nuestro entorno. Esas sustancias químicas funcionan muy bien para situaciones a corto plazo, para el estrés a corto plazo. Pero cuando esas sustancias químicas funcionan a largo plazo y mantenemos el periodo refractario durante meses y años, ahora podemos decir que hemos memorizado la ira, el miedo, hemos memorizado la agresión, la inseguridad, porque ahora esos sentimientos están dirigiendo nuestros pensamientos y conductas. Ese nivel de sobredosis emocional que experimentamos se convierte en cierto sentido en una adicción. Porque cuando estás enojado, si alguien te dijera, ya sé que estás enojado, pero por favor, para. Posiblemente le dirías, no puedo parar. Estoy enojado a causa de esa persona y de esa experiencia que viví en aquel momento, cuando trabajaba en ese lugar. Darías una razón de por qué eres como eres, pero ¿no es la adicción precisamente algo que no puedes parar? Si no fueras adicto a la ira, por ejemplo, podrías decir en cuestión de segundos, ah, sí, voy a parar ya mismo de sentirme así. Las emociones en realidad son pasajeras, pero cuando estamos en medio de esa emoción parece muy real. Aprender a cortar esa reacción emocional es ser capaces de cambiar de canal y decirnos, cuando vivo en este estado emocional, estas sustancias químicas que fabrico están dañando mi cuerpo, no vale la pena. Cuando nos acordamos de cambiar de canal, de salir de ese estado de supervivencia y acortar el periodo refractario, eso se llama inteligencia emocional.
Y a medida que logramos ser eso, ya es menos un temperamento y a su vez es menos un estado de ánimo y es menos una reacción emocional. Y ahora empezamos a alejarnos de nuestro destino genético. La otra parte, el estado de creación, es cuando te involucras tanto en algo que estás disfrutando, que te olvidas de ti, te olvidas de tu cuerpo, te olvidas del tiempo, te olvidas de todo lo que está en tu mundo exterior. Porque estás tan involucrado en lo que estás haciendo que se produce un cambio fisiológico en tu cerebro y en tu cuerpo, al punto que te enamoras de tu creación, te enamoras de tu futuro, te enamoras de tu proyecto. Esa capacidad de ser tan plástico y tan suelto te permite desactivar los centros de supervivencia de tu cuerpo y se produce literalmente un cambio fisiológico. Empiezas a sentirte contento. El efecto secundario de la creación es la alegría. El efecto secundario de la creación es la inspiración. Sentir tu propio poder es sentirte elevado. Estás enamorado de la vida. Estás enamorado de tu creación. Esto no es algo simplemente místico, es completamente fisiológico. Conforme a eso, entonces, tenemos que hacernos tiempo para vivir en ese estado de creación. Tenemos que hacernos tiempo para empezar a considerar un nuevo resultado. Tenemos que empezar a aprender, a probar nuevos modos de ser, porque esas sustancias químicas de la supervivencia, con el tiempo, si vivimos con ellas todos los días, se vuelven familiares, se convierten en nuestra identidad y luego nos describimos en función de eso. Soy iracundo, soy un frustrado, soy inseguro, soy infeliz. Y eso se debe a que cuando percibes ese sentimiento, lo único que puede hacer la mente analítica y racional es relacionar ese sentimiento con un hecho del pasado. En cambio, cuando superas ese estado emocional y transmutas ese sentimiento, ya no hay ningún motivo para conectarse a ese hecho del pasado. Es decir, no tienes que ocuparte del hecho pasado para cambiar. Olvídate del hecho pasado. Solo trabaja en transmutar el sentimiento. Y cuando miras atrás y observas ese hecho desde una dimensión de tiempo y espacio más elevada, desde una nueva perspectiva del yo, desde un estado físico y mental elevado, contemplando un nuevo paisaje, en vez de decir, yo soy así debido a que me pasó este hecho, dirás, yo soy así y me alegra tanto que eso me haya pasado porque me convirtió en lo que soy hoy. Eso es el verdadero poder personal. Cambiar, entonces, es poder decir en medio de la experiencia, pues bien, estoy enojado. Veamos si puedo pararlo ahora mismo. Veamos si puedo apagarlo. Vamos. Si reacciono mientras estoy enojado, me voy a arrepentir. Si digo algo mientras estoy enojado, no va a ser lo más efectivo. Si tengo ciertos pensamientos mientras me inunda esta química, no va a ser sano para mí. Esa toma de conciencia que creas en un proceso meditativo es el primer paso. Porque cuando te inundan esas sustancias químicas, si te sientes enojado, frustrado, celoso, o si eres odioso o prejuicioso, y esas sustancias químicas se están consumiendo, el cuerpo se activa y se convierte en la mente. Pues la parte animal del cerebro, el cerebro límbico, hace que el cuerpo sea más poderoso que la mente consciente, y la mente consciente ahora es su efecto. Cuando esto pasa y estás justo en el medio, la clave es poder decir, cuando me siento lleno de ira, ¿qué puedo hacer para no reaccionar? ¿Puedo calmar el cuerpo? ¿Puedo ajustar las riendas de este caballo desbocado y hacer que se calme? Porque la mayoría de las emociones que tenemos suceden por debajo de la mente subconsciente y hay una parte de nosotros que ni siquiera sabe que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos estos estados emocionales. Entonces, cuando me siento muy confiado y me siento muy bien y siento que estoy progresando en mi vida o siento otras veces que me estoy estancando, siempre me dirijo a la mente superior y le digo, muéstrame qué es lo que no estoy viendo de mí. ¿Qué hace que mi vida se mantenga en el mismo estado? ¿O qué me está llevando a mi destino genético? ¿O qué me hace dar vueltas y vueltas sin que pase nada nuevo? Envíame un suceso, envíame una experiencia y por favor, que sea tan obvio que no me quede duda de que esta es la parte de mí que
que debo cambiar. O sea, humíllame si necesito ser humillado, porque quiero ver. Ahora, después de decir eso, me he visto en situaciones muy embarazosas. No era lo que yo me esperaba. Y en retrospectiva, fue perfecto para mí. Pero en ese momento yo estaba horrorizado de ver un aspecto de mí que posiblemente nunca hubiera querido ver. Este no es un proceso lineal, es un fenómeno muy gestal. La gran aplicación es cuando te recuperas y aprendes de la experiencia y piensas que te gustaría repetirla para poder hacer las cosas de un modo diferente. Eso es lo que hago con mis hijos. Siempre les digo, vamos, olvídate de lo que pasó, olvídate de quién hizo qué. Si la situación se repite, lo único que cuenta es quién vas a ser. ¿Qué vas a pensar cuando eso ocurra otra vez? ¿Cómo vas a actuar? Dime exactamente qué vas a hacer. ¿Qué conocimiento o filosofía que sea parte de tu entendimiento puedes aplicar a esta situación para producir un resultado diferente? ¿Qué puedes cambiar de tu comportamiento? ¿Qué quieres cambiar para ver un resultado diferente? Olvídate de quién está ganando más o quién está ganando qué. Solo quiero saber quién vas a ser. Y entonces, cuando llegas a una idea, si esta es insuficiente o no llega al punto donde me parece que han logrado un mayor entendimiento, les digo, vamos, tú puedes desarrollar más esa idea. Supón que pasa esto o pasa esto otro. ¿Por qué no lees esta parte de este libro y luego hablamos? De ese modo, adquieren un poco más de conocimiento y empiezan a pensar diferente. Y yo sigo preguntándoles, ¿cómo actuarías si eso sucediera? ¿Qué dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Cómo serías? Vamos, dímelo otra vez. Y se los hago repetir una y otra vez, hasta que en un punto dicen, Dios mío, quiero que esto suceda de una vez y acabar con este asunto. Y entonces, sé que están listos para vivir la experiencia. Cuando hablamos de reaccionar el cuerpo a una nueva mente, si puedes sentarte y evitar que el cuerpo reaccione automáticamente, y empiezas a pensar acerca de un nuevo modo de ser, y empiezas a entusiasmarte con eso, y a sentir los cambios químicos como si el suceso estuviera ocurriendo mientras estás ahí sentado. El cuerpo empieza a recibir un nuevo condicionamiento. Estás preacondicionando al cuerpo como si estuvieras cebando una bomba. Hay un concepto en neurología llamado preacondicionamiento. Estás preparando al cuerpo para que responda automáticamente de un modo diferente, antes de ser estimulado por el entorno. Es decir, has acondicionado al cerebro y a la mente al margen del entorno. Lo has hecho internamente y ahora estás preparado para vivir tu día. Y si eres capaz de preacondicionarte de esa manera, porque si el pensamiento puede convertirse en experiencia debido al tamaño del lóbulo frontal y empieza a producir un nuevo sentimiento de alegría, de amor, un nuevo sentimiento de libertad, de exuberancia. Eso es reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Y entonces, cuando te levantas, no vas a salivar cuando suene la campanilla. En realidad, no estás reaccionando de la misma manera. Estás en un programa totalmente distinto. La campanilla no produce ningún efecto. En realidad, pudiste controlarte y reacondicionar el cuerpo. Y el cuerpo entonces sigue un programa diferente. Y este es mi último punto. Si eres adicto al pastel de chocolate y dijeras que vas a dejar de comer pastel de chocolate, posiblemente lo conseguirías las primeras 2 horas. Una vez que el cuerpo, que es adicto al pastel de chocolate, deja de recibirlo, empieza a enviar señales al cerebro neurológica y químicamente, por la vía rápida neurológicamente y por la vía lenta químicamente. Y hará que tu cerebro piense en las fresas con chocolate que comiste en tu luna de miel, en el pastel doble de chocolate de tu madre, y en la vez que te quedaste varado en el aeropuerto de Ámsterdam y te comiste todo ese chocolate absolutamente maravilloso. Vas a empezar a sentir antojos. Los antojos aparecerán. Así lo llaman los budistas. Y si yo pongo un pastel de chocolate frente a ti, vas a empezar a sufrir cambios fisiológicos, ¿verdad? Esos cambios fisiológicos ocurren porque el cuerpo es adicto al pastel de chocolate. Tú no lo eres. Tu cuerpo está al mando de tu mente y tú sigues las órdenes del cuerpo. Y la mayoría de las decisiones del día las tomamos con nuestro cuerpo, como el perro que oye la campanilla, por asociación y respuesta automática, porque estamos condicionados al entorno.
Entonces piensa en esto. Si fueras capaz de tener control sobre tus reacciones, si ya no fueras adicto al pastel de chocolate y yo pusiera un pastel de chocolate frente a ti, no tendrías ninguna respuesta fisiológica, ¿verdad? Podrías comer un trozo o no comerlo. Un fumador que finalmente ha suprimido la adicción al cigarro podría estar junto a personas que fuman y no le produciría el mismo cambio, porque el cuerpo se ha liberado de ese hábito. Cuando un adicto finalmente se libera de su adicción a alguna droga, cuando por fin es libre, el cuerpo deja de ser mente. Cuando estamos en el proceso de desprogramarnos de nuestras reacciones estresantes, tenemos que ver que en verdad llevamos encima esas reacciones. Son algo fisiológico en nuestro cuerpo. Y yo siempre digo, escoge una. Si escoges la ira o el miedo o la tristeza, si cambias una, cambias todas. Porque cuando empiezas a desmemorizar la química de la ira, el odio disminuirá, los celos disminuirán, la envidia, la inseguridad, la competencia disminuirán, el miedo, la duda disminuirán, porque todos están impulsados por la misma química. Y luego memorizamos la alegría, la inspiración, la libertad y el amor, y podemos ponernos en marcha en cuestión de segundos. Empezamos a memorizar ese estado, y ese estado memorizado tiene una nueva serie de condiciones, y nuestros pensamientos internos y la nueva química interna que hemos memorizado ahora producen efectos en nuestro entorno. Y podemos decir, lo que practiqué en mi interior, lo que sentí en mi interior, produjo ese efecto en mi exterior. Eso es precisamente la ley cuántica.